Atención Venezuela y el mundo. Una nueva tormenta política y económica sacude las entrañas del régimen chavista, y esta vez el epicentro es PDVSA, la estatal petrolera que ha sido el pilar de la economía venezolana durante décadas. En un giro sorprendente, Pedro Tellechea, presidente de PDVSA y hasta hace poco ministro de Petróleo, ha sido detenido bajo graves acusaciones de conspirar con Estados Unidos para facilitar la entrega de la compañía a manos extranjeras. Según las fuentes oficiales del régimen de Nicolás Maduro, Tellechea habría colaborado con el imperio norteamericano en un plan secreto para infiltrar PDVSA, comprometiendo así la soberanía y el control del principal recurso del país. Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA, no solo representa una empresa, sino el corazón económico de Venezuela. Desde su fundación, ha sido la piedra angular de la riqueza nacional, responsable de la explotación, producción, refinación y distribución del petróleo, así como de sus derivados petroquímicos y de carbón. A lo largo de los años, PDVSA ha sido vista como la mayor fuente de ingresos y el principal motor financiero del país. Pero esta vez, la empresa está en el ojo del huracán, no por sus operaciones comerciales, sino por una supuesta conspiración que podría tener repercusiones históricas tanto dentro de Venezuela como a nivel internacional. Todo estalló cuando el régimen de Maduro anunció la detención de Pedro Tellechea, una figura central en la gestión de PDVSA. Tellechea, un coronel de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y uno de los principales miembros del círculo militar de confianza del chavismo, ha sido acusado de conspirar con Estados Unidos para facilitar la toma de control de PDVSA por parte de intereses extranjeros. Según las acusaciones del régimen, Tellechea habría permitido la entrega del sistema automatizado de control y mando de la petrolera, conocido como el cerebro de PDVSA, a una empresa vinculada con los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Esta operación, que según las fuentes del gobierno venezolano, representaría una traición a la soberanía nacional, ha desencadenado una purga interna y ha puesto a temblar las bases del gobierno chavista. Maduro, a través de la Fiscalía del régimen, comunicó en un mensaje en redes sociales que Tellechea y varios de sus colaboradores más cercanos fueron arrestados bajo cargos de alta traición y de poner en peligro la seguridad del Estado. Según el comunicado oficial, esta detención es parte de una operación más amplia destinada a proteger los intereses nacionales frente a la amenaza de la injerencia extranjera. Aunque hasta ahora no se han revelado todos los nombres de los otros detenidos, la Fiscalía asegura que la investigación continúa y que otros funcionarios podrían ser arrestados en los próximos días. Es importante entender qué representa PDVSA en el contexto venezolano y por qué este caso ha generado tanto revuelo. Fundada en 1976, tras la nacionalización de la industria petrolera, PDVSA ha sido vista como el orgullo de la soberanía económica venezolana. Con grandes reservas de crudo, Venezuela ha dependido históricamente de los ingresos petroleros para financiar el Estado, y bajo el mandato de Hugo Chávez, PDVSA se convirtió en una herramienta clave para su proyecto socialista. Sin embargo, en los últimos años, la empresa ha sido golpeada por la mala gestión, la corrupción y las sanciones internacionales impuestas por el gobierno de Estados Unidos, lo que ha llevado a una drástica caída en la producción de petróleo y una pérdida significativa de ingresos. En este contexto, las acusaciones contra Tellechea adquieren una dimensión crítica. Si bien aún no está claro qué tipo de información pudo haber entregado a Estados Unidos, algunos expertos creen que podría incluir detalles sobre las operaciones de PDVSA, los acuerdos de exportación de petróleo, y las redes de corrupción que rodean a la empresa. Si Washington obtiene esta información, podría utilizarla para fortalecer las sanciones contra el régimen de Maduro y debilitar aún más su ya precaria posición económica. Además, Estados Unidos podría emplear estos datos para presionar a los aliados internacionales de Venezuela, como Rusia y China, que han respaldado al régimen a través de acuerdos comerciales y préstamos. Pedro Tellechea no es cualquier figura dentro del chavismo. A sus 48 años, se había convertido en un hombre clave dentro de la estructura de poder militar del régimen. Nombrado presidente de PDVSA en enero de 2023, y apenas unos meses después designado como ministro de Petróleo tras la renuncia de Tarek El Aissami, Tellechea era considerado un funcionario leal, discreto y eficiente. Su nombramiento se produjo en medio de uno de los mayores escándalos de corrupción de PDVSA, que involucraba a El Aissami, quien fue acusado de desviar más de $3,000 millones de la empresa estatal. Esta trama, conocida como la purga de PDVSA, llevó al arresto de decenas de altos funcionarios y marcó un punto de inflexión en la lucha interna por el control de la petrolera. Sin embargo, la detención de Tellechea ha sorprendido a muchos, ya que hasta hace poco era visto como un hombre de confianza del régimen, sin vínculos aparentes con la oposición o con fuerzas extranjeras. Algunos analistas sugieren que esto podría ser un síntoma de la creciente paranoia dentro del gobierno de Maduro, que cada vez ve más enemigos internos y externos acechando desde las sombras.
La desconfianza dentro del círculo chavista parece estar aumentando, y la detención de Tellechea podría ser solo el comienzo de una purga aún más profunda. Este caso abre dos escenarios posibles, ambos igualmente preocupantes para el futuro del régimen chavista. El primer escenario es que las acusaciones sean ciertas y que Pedro Tellechea efectivamente haya traicionado al régimen entregando información valiosa a Estados Unidos. Si este es el caso, el impacto para Venezuela podría ser devastador, ya que los Estados Unidos podrían utilizar esa información para infligir un golpe económico y político aún más fuerte al régimen de Maduro. Las sanciones internacionales podrían endurecerse, y los aliados del chavismo, tanto dentro como fuera del país, podrían verse aún más aislados. El segundo escenario es que todo sea una maniobra de paranoia por parte de Maduro. Si Tellechea es inocente y su arresto responde más a las sospechas infundadas del régimen que a una verdadera conspiración, esto indicaría un nivel de inestabilidad interna aún mayor dentro del chavismo. El régimen podría estar cayendo en una espiral de desconfianza, donde incluso los más leales servidores del Estado son vistos como posibles traidores. Este nivel de paranoia podría llevar a más purgas internas, debilitando aún más el ya frágil aparato de poder del régimen. Desde las elecciones presidenciales de 2023, que fueron ampliamente condenadas como fraudulentas por la comunidad internacional, el régimen de Nicolás Maduro ha enfrentado una creciente presión tanto interna como externa. Las sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han asfixiado la economía venezolana, mientras que la inflación descontrolada y la escasez de productos básicos han generado descontento entre la población. En este escenario, Maduro ha intentado reforzar su control sobre el país purgando a altos funcionarios y reorganizando las instituciones del Estado. Sin embargo, las constantes luchas internas y las purgas dentro del chavismo sugieren que el régimen está más frágil que nunca. La detención de Pedro Tellechea, ya sea por traición o por paranoia, es un reflejo de esa fragilidad. Mientras el régimen continúa buscando enemigos internos y externos, la economía venezolana sigue en declive, y el apoyo popular al chavismo se reduce cada día. La creciente desconfianza dentro del círculo de poder de Maduro podría ser una señal de que su gobierno se está desmoronando desde dentro. El caso de Pedro Tellechea es solo un capítulo más en la larga historia de crisis y conspiraciones que han sacudido a Venezuela en los últimos años. Pero este episodio podría ser especialmente significativo, ya que pone de relieve la profunda fragilidad del régimen de Maduro y la creciente inestabilidad dentro del chavismo. Sea cual sea el desenlace de esta historia, una cosa está clara: el futuro de Venezuela sigue siendo incierto, y el régimen de Maduro parece estar en una cuenta regresiva hacia su colapso. Mantente informado, porque el destino de Venezuela está en juego, y esta trama apenas comienza. En resumen, la detención de Pedro Tellechea marca un nuevo capítulo en la intriga política que envuelve al régimen de Nicolás Maduro y a la estatal PDVSA. Ya sea por traición o paranoia, esta situación revela un gobierno que se tambalea desde adentro, cada vez más desconfiado y debilitado. Mientras tanto, el pueblo venezolano continúa soportando las consecuencias de una crisis económica y política sin precedentes. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar tanto de los últimos acontecimientos que impactan a Venezuela y el mundo. Comparte este vídeo si crees que el cambio es posible y que el fin de la dictadura está cerca. Hasta la próxima.